En Conexión Pineal, hace más de 10 años que nos dedicamos a ayudar a las personas a recordar las memorias que le permitan recuperar todas sus potencias y habilidades como creadores de su vida. A través de talleres, conferencias, seminarios, a lo largo de 10 países de América y Europa. Usando como detonante de este proceso la activación de la glándula pineal, la cual abre un mundo de descubrimiento de las capacidades que tenemos como ser creador. Somos hermanos, somos Juan Pablo y Federico Caivano. Si bien la vida nos llevó por distintas actividades en distintos países, hace mucho más de 10 años empezamos a cuestionarnos, a hacernos preguntas, las simples. Algo más tenía que haber que lo que nos habían enseñado formalmente. Las más complicadas, de dónde venimos, a dónde vamos, por qué estamos aquí. No podía ser que la vida sea solo lo que habíamos conocido hasta ese momento. Eso nos llevó por el camino del autoconocimiento y la transformación, siendo la activación de la glándula pineal lo que despertó en nosotros memorias que no conocíamos de los seres que realmente éramos. Nuestros propios avances en estos temas nos llevaron a querer ayudar a otras personas a recuperar toda la potencia de la que somos capaces. Y dedicamos el 100% de nuestra actividad en el proceso de recuperar las memorias de los seres creadores que realmente somos. Hoy te invitamos a que nos acompañes durante 1 hora a recorrer información fundamental para nuestro desarrollo personal. Ya es tiempo de recordar quiénes realmente somos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Federico Caivano y un placer estar acá nuevamente con Juan Pablo, que ahí está tratando de conectarse. Me parece que se cayó. Bueno, puede ser. Está de viaje Juanpa, así que puede ser que tenga algunos problemas con la conexión. Le damos la bienvenida a todos. Hoy tenemos un programa fantástico, un programa que hay que verlo como todo, como bien decía, o le atribuyen a Einstein por lo menos, que verlo con la mente de un paracaídas, ¿no? Que la mente funciona como si fuera un paracaídas. Funciona cuando se abre. Entonces, lo tenemos que ver desde ese lugar, con una mente abierta. Y vamos a esperar unos segunditos a ver si aparece Juan Pablo. Mientras, pero le voy a dar la bienvenida no, lo voy a saludar a Mateo, que está ahí en los controles, y a toda la gente que siempre acompaña. Y le voy a pedir que por favor ponga la presentación, ¿no? Y el programa de hoy lo vamos a comenzar con una pregunta. Estas 4 imágenes que parecen tan diferentes, que parecen que no tuvieran nada que ver. Estamos hablando de soldados, de tropas de élite, ¿no? Como son los Navy SEAL de Estados Unidos, ejecutivos de empresas tan grandes, tan importantes como es Google, las redes sociales y la industria del entretenimiento para adultos, ¿no? Que vendría a ser la industria del porno, sin ir más lejos. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común estas 4 cosas? Uno podría decir no tienen nada que ver, ¿no? Los soldados, tropas de élite, ejecutivos de empresas tan globales como Google, las redes sociales y en la industria del porno. Uno podría ver capaz una relación entre las redes sociales y lo que es Google, ¿no? Que tiene su red social, ¿no? Como Google+. Pero realmente esto es un tema mucho más allá. Esto tiene que ver, ¿qué tienen en común? Justamente los estados no convencionales de conciencia. Y de eso vamos a estar hablando hoy, los estados no convencionales de conciencia. ¿Qué son los estados no convencionales de conciencia? Son justamente estados, frecuencias que nos vamos moviendo que no son las normales, no son las que solemos hacerlo. Si lo queremos ver un poquitito más técnicamente, desde el punto de vista de las ondas
cerebrales, como bien sabemos, nuestro cuerpo físico es un equipo electrónico, ¿no? Hay corriente dentro nuestro. Por algo, si no hubiera corriente, no funcionaría el corazón, no se moverían los músculos, no habría vida como la entendemos. Y obviamente es un equipo electrónico que tiene carga, que tiene corriente, tanto en todos los órganos principales, ahí creo que volvió Juanpa, como en el cerebro. Ahí aparecí. Tiene, obviamente, esa corriente, esas ondas que se pueden medir por un electroencefalograma, ¿no? Justamente porque hay corriente dentro nuestro, podemos medir los electroencefalogramas. Y entonces, para verlo, nada más que sería un estado no convencional de conciencia, estos son las frecuencias donde se mueve el cerebro, ¿no? Que tiene que ver con las frecuencias vibratorias con lo que se mueve la persona, que van desde gamma a delta, ¿no? Como podemos ver ahí, delta es cuando estamos durmiendo, o los bebés están la mayor parte del tiempo en delta. Zeta, que vendría a ser la otra, que es donde se programa el subconsciente. Alfa es cuando estamos atentos, escuchando, relajados. Probablemente las personas que están escuchando ahora en este momento, si están atentos, están en alfa. Y beta es donde más nos movemos. Beta es donde cuando estamos trabajando o haciendo algo, estamos en beta, que puede ser beta alto, beta medio, beta bajo. Pero cuando estamos en beta medio y beta alto, son niveles que casi siempre estamos en estrés, ¿no? Si nos suele pasar mucho de beta alto y beta medio, si nos movemos mucho ahí vamos a estar estresados. Y gamma son niveles de concentración altos, es cuando podemos resolver grandes problemas. Un gran meditador con mucha experiencia podría moverse en esos niveles de gamma. Entonces, esos estados no convencionales de conciencia es poder movernos en el día a día en gamma, en alfa o en zeta, ¿no? Entonces, eso es de alguna manera cuando hablamos de estados no convencionales. Y por eso, Juanpa, esto igual ya lo sabes, igual, pero te lo repito acá, por eso decíamos que era la relación entre estas tropas de élite, estos ejecutivos de la industria de la tecnología, las redes sociales y la industria del entretenimiento para adultos, que tratan de alcanzar estados no convencionales de conciencia, ¿no? El tema es por qué. Cuando todo esto se empieza a conocer, cuando empezamos a comprender que el cerebro no estaba siempre funcionando de la misma manera, que nosotros no funcionamos siempre de la misma manera, que había momentos en los que éramos, si lo querés ver de este punto, hay momentos en los que éramos más productivos, más eficientes, y eso tenía que ver con estar en ciertos niveles vibratorios. Y esto que existía, y por supuesto cualquiera de los que están escuchando en Quinta Dimensión o los que están acostumbrados a ver los programas de Quinta Dimensión o todo este tipo de información, saben que obviamente tenemos distintos niveles de conciencia, pero también en algún momento los gobiernos, los científicos, los estudiosos empiezan a darse cuenta de que no somos los mismos todo el tiempo y que no en todos los momentos tenemos la misma efectividad, creatividad, atención plena, y entonces ahí es donde empiezan a buscar las formas para que estemos más tiempo en gamma o en alta o en delta. ¿Por qué? Porque de esa manera somos, en algún punto lo podemos ver, más eficientes desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de tropas de élite que sean más asertivos, más acertados. Bueno, ahí es donde empieza a meterse la tecnología y la ciencia y la farmacología también en tratar de llevarnos a los mejores estados con una búsqueda resultadista, por supuesto. Y a eso nos vamos a estar metiendo de a poco, ¿no? Exactamente, y lo que todos esto buscan de alguna manera es ese proceso de éxtasis, ¿no? De éxtasis, de alcanzar, que va, si nos vamos a lo que vendría a ser éxtasis, como lo definían los griegos, ¿no? Que de ahí viene esa palabra, es el estado del alma, ¿no? De una persona por un intenso sentimiento de alegría, de placer, cuando nos sentimos plenos. El éxtasis es un estado de plenitud máxima que implica una desconexión con la realidad que se ve para enfocarse en el interior. De alguna manera, lo que tanto van buscando las tropas de élite, esos ingenieros, es que puedan sentirse así en ese estado de desconectar de la personalidad, de alguna manera lo podríamos llamar, ¿no? Como lo hemos llamado acá, Juanpa, en un par de veces, que dejar de ser el personaje,
para que sea más el ser realmente que soy. Aunque ellos no lo vean capaz con esas palabras y todo, pero es decir, que empieza a funcionar más el subconsciente que el consciente tiene más miedos, está más limitado, está más frenado. Esto no es nuevo, esto por supuesto, los pueblos, las corrientes antiguas lo sabían, porque mientras tenemos más conciencia plena, mientras más potentes y más conscientes de quién realmente somos, nos convertimos en seres más potentes, más creativos, más atentos, más ingeniosos. Esto no es nuevo tampoco, el de empezar a tratar de alcanzar estados alterados que nos permitan resultados extraordinarios. El mundo se sorprendió allá por el 1 de septiembre de 1939, cuando en un par de días las tropas alemanas arrasan Polonia en lo que se conoció como la Blitzkrieg o la Guerra Relámpago. Claro que ni los polacos, los holandeses, todos los belgas, todos los franceses y los ingleses, que fueron los que tuvieron que enfrentarse primero a estos supersoldados alemanes. Claro, en ese momento no se sabía que lo que habían repartido los alemanes eran 35 millones de pervertín, una pastilla que generaba este estado alterado, que después traía sus complicaciones. Eran los principios de tratar de buscar estos estados alterados que generaban sus problemas. Pero de alguna forma, conociendo o no exactamente, de hecho había muchas sociedades secretas en el mundo nazi, tratando de buscar una esencia atrás que nos permitiera salir de lo que hacía el pervertín principalmente era sacarles el miedo, y entonces parecía un supersoldado y era simplemente una persona en un estado alterado de conciencia. Y eso empieza hoy, con otra tecnología y con otras investigaciones, a ser usado por los SEALs, a ser usado en las grandes empresas, tratando de buscar un rendimiento quizá superior, pero entendiendo que había un personaje que había que dejar de lado para pasar a usar al actor detrás, ¿no? Exactamente, exactamente. Y como bien decís, ya lo buscan de otra manera, ¿no? Porque lo que buscan es estar, como lo denominan, en la zona, ¿no? Donde incrementan las capacidades cognitivas, incrementan las capacidades de percepción y todo eso. Tanto las fuerzas de élite como los ejecutivos de las grandes empresas lo que buscan es estos estados no convencionales de conciencia para utilizarlos de una manera, podemos llamar a decirlo, beneficiosa para ellos, ¿no? O sea, para tener un mejor aprendizaje, un aprendizaje más rápido, una mayor asertividad, como bien decías, para, no como en el caso que lo usaron los alemanes, ¿no? Como únicamente usarlos como carne de cañón, ¿no? Que vayan y duren lo que duren. Era el principio. Era el principio. Era empezar a tratar de manipular los cuerpos biológicos a través de un impulso químico. Hoy ya estamos en otros niveles, ¿no? Acá, claro, para que se vuelvan... Es como un poco la película esa Sin Límites, ¿no? Limitless. Si la recuerdan, esa pastillita que... ¿De qué manera poder acceder a esos niveles? De distintas maneras, ¿eh? No tiene que ser drogas. Esto puede ser a través de una meditación, a través de ingerir algo o no, a través de la tecnología. Pero ¿de qué manera? En cambio, las redes sociales y la industria del adulto capaz lo hacen un poco más de una manera que no nos beneficia tanto, porque nosotros mismos vamos a las redes sociales como para dejar el personaje, como escaparnos un poco. Estoy agobiado por una situación de trabajo, me meto a ver si hay alguna noticia, algo que me pueda cambiar mi estado, que libere más, no sé, dopamina, algo que me haga sentir un poco mejor, pero voy como a buscar eso. Y esto la industria lo sabe, ¿no? Y lo utiliza a su favor un poco. Realmente acá la atención igual sigue siendo nuestra, que eso es algo fundamental. Pero acá nos vamos a enfocar en la parte de arriba, justamente en eso que nos puede beneficiar. ¿Por qué este estado no convencional de conciencia es algo que podría ayudar a todos los seres? ¿Por qué? Porque va a incrementar mi capacidad, ¿no? Cuando estoy en esos estados no convencionales, cuando me muevo en esas frecuencias, puedo resolver problemas que, estando en las situaciones de estrés, de angustia, no los voy a poder solucionar. Por más que diga me siento bien, o por más que no me sienta mal,
¿no? Pero no estoy estresado, pero tampoco estoy con todas esas capacidades como despiertas, como que no está funcionando esa creatividad de la misma manera. Esa capacidad está en mí, pero como que no la tengo activada. Cuando estoy en ese estado no convencional, está activada, ¿no? Desde 1970, más o menos, la ciencia empieza a meterse en los conocimientos ya más allá de la parte biológica del cerebro, sino querer entender cómo funcionamos vos, yo, nosotros, cómo nos movemos. Y empiezan a moverse y a experimentar, claro, siempre con una premisa y que está perfecta. Desde un lado, buscar la mayor efectividad en las tropas, y esto no es una cuestión de los SEALs norteamericanos, porque los Spetsnaz rusos también se dedican a trabajar con la visión remota. No todo tiene que ver con químico, ni todo tiene que ver con tecnología. Ellos también utilizan la potencia del ser humano y, por supuesto, las corporaciones tratando de buscar esto. ¿Buscando qué? Pero no mayor solo las creatividad, corporaciones, Juanpa. productividad. Sí, las personas en general, ¿eh? Las personas en general, los estudiantes mismos, porque Sí, claro, al aumentar mi capacidad de aprendizaje, qué mejor que poder estudiar una materia en una noche y no necesitar capaz 3 semanas para hacerlo, ¿no? Si puedo incrementar esa capacidad que está en mí, Es una forma que tratamos de buscar, de despertar. Y cuando tratamos de buscar nos referimos a toda la humanidad, por supuesto en manos de los científicos, pero también en manos de los que empiezan a estudiar las ciencias de la mente, las neurociencias, empiezan a ver cómo podemos despertar esas capacidades dormidas y cómo podemos empezar a activarnos más para que podamos tener mayor productividad en general, para que sean más eficientes, ser los seres que somos, pero a otro nivel, a otra frecuencia. Y la verdad es que esto empieza a lograrse. Claro, y que si lo ponemos a ver, también refiriéndonos nuevamente a Einstein, ¿qué decía? ¿No? Que no importa si la frase es de él o no, porque hay tantas frases que se dicen en realidad no las dijo, pero esta creo que sí está documentada, ¿no? Pero no podemos resolver los problemas con el mismo nivel de conciencia con el que fueron creados. Hoy en día vivimos en un planeta que lo hemos creado todos, es una creación nuestra, que está llegando a un punto que se tiene que transformar y que lo sentimos en la economía, en la educación, en la salud, en todo. Bueno, con el mismo nivel de conciencia, con las mismas capacidades, es como que volvemos otra vez a lo mismo. Entonces, necesitamos sacar esas potencias que están en nosotros para tener mayor creatividad, mayor productividad y un mayor aprendizaje. Y productividad no quiere decir a que voy a trabajar más para alguien. Puede ser productividad en mi hogar, ser más eficiente y eficaz en todo lo que haga, ¿no? No necesariamente estamos hablando de un trabajo, pero qué bueno poder sacar esas potencias para crear el mundo que queremos crear. Ya lo hemos hablado en programas anteriores de esta fundación Mente y Vida de científicos con el Dalai Lama, donde empezaban a ver cómo podían ayudar y había varios estudios que tenían que ver con cómo las personas que se entrenaban, cómo las personas que entrenaban sus capacidades internas podían soportar mejores los niveles de estrés, podían volver rápidamente a estar vibrando en una frecuencia que correspondía. Y esto lo hacían midiendo, por supuesto, las ondas cerebrales, entre otras cosas, y lo hacían con un video canadiense un video que era un video instructivo para carpinteros. Una cosa que era muy simple, pero que una persona, era un video en cámara lenta con un carpintero usando una sierra circular, cortando una madera, que cada vez el dedo gordo del carpintero pasaba más cerca de la sierra, hasta que finalmente se terminaba cortando el dedo. Era un video tomado de un taller. Esto se lo ponían a distintos tipos de estudiantes, a distintas personas no entrenadas, personas no preparadas, personas no habiendo entrenado ni en tiempo de meditación, ni en trabajo personal, y personas que sí generaban estos procesos. Y veían cómo uno se alteraba mucho más rápido y les costaba mucho más tiempo volver a las frecuencias normales, las personas no entrenadas. Y las personas entrenadas se alteraban más lento, menos, y retomaban mucho más rápido la frecuencia. Esto llevaba a entender de que no todos éramos iguales y de que el entrenamiento tenía funciones.
claro que también, por otro lado y por otros carriles, se trataba de investigar cómo podíamos ayudar, potenciar y sobre todo hacer más rápido este proceso, ¿no? Así es, y vamos a tocar 4 puntos de donde se ha estudiado todo esto, de se ha visto cómo podemos alcanzar esos estados no convencionales, ¿no? Desde lo que podemos llamar drogas legales o ilegales, lo que podemos llamar, ¿no?, lo que está permitido o no, la tecnología, cómo las últimas innovaciones nos ayudan en ese proceso, el arte, qué rol importante juega, y obviamente, lo más importante, lo fundamental, la conexión, ¿no? Dado que nada depende, sin depender de nada externo, mejor dicho, nada depende de afuera. Y hoy vamos a estar tocando esas 2 primeras, ¿no? Lo que son lo que podríamos decir drogas o psicoactivos, los avances que se está viendo en este proceso, cómo la ciencia se está metiendo mucho en esto, y cómo la tecnología también está llegando a otro punto. Nuevamente, esto es para conocer el proceso que se está dando en estos momentos, de cómo se está abriendo a muchos lugares. Cuando hablábamos, por ejemplo, del caso de grandes corporaciones o los tropas de élite que comprenden el concepto de la conciencia, pero igualmente son seres mucho más pragmáticos. Entonces, les cierra mucho más capaz lo que la tecnología les pueda traer o lo que alguna pastilla aprobada por la ciencia oficial, podríamos llamarlo, les pueda traer, que capaz algún proceso que tengan que buscar uno por su cuenta, ¿no? Entonces, por eso a veces hay más inversiones en un lado o más investigaciones en un lado de lo que podría haber en el otro, ¿no? Pero este jueves, este programa aquí en Quinta Dimensión, vamos a estar hablando de los 2 primeros. Y vamos a dejar para el jueves que viene el arte y la conexión, porque, pues nada, es lo que está pasando y todo tiene una función y todo tiene por supuesto, lo que viene de adentro, lo que viene de afuera, lo que viene de la horizontalidad, lo que viene de la verticalidad. Pero ya lo vamos a estar trabajando porque también desde 1970 se empezó a experimentar principalmente en Harvard con el LSD, buscando esa potencia que nos diera. También trajo sus grandes problemas a la gente que se puso a investigar con el LSD en 1970. Pero de ahí nos vamos a estar metiendo. De ahí 70, comienza. Pues, Sí, bueno, en el 70 los echan. Cuando habían tenido problemas con las investigaciones del LSD. Pero bueno, dale, vamos a meternos en esto. Porque lo que tenemos que comprender es que justamente cuando estamos en esos estados no convencionales, en esas altas frecuencias, el cerebro, que no deja de ser, como ya lo dijimos en programas anteriores, como el receptor y emisor de la conciencia. Realmente, como bien decíamos, ¿no?, que Nassim Haramein, entre otros físicos teóricos, que dicen buscar la conciencia dentro del cerebro es como buscar al locutor dentro del aparato de la radio, ¿no? Pero se dan esos procesos químicos. Nuestra ciencia siempre le ha dado mucha importancia al cerebro más que a otros órganos, ¿no? Más que al corazón, por ejemplo, que debería ser realmente donde mayor importancia hay, que últimamente se le está dando mucho, se está llevando mucho más la atención acá, como culturas orientales o culturas ancestrales lo hacían. Pero ahí se dan todos los procesos químicos de neurotransmisores como serotonina, oxitocina, dopamina, endorfina, todo eso que son obviamente neurotransmisores que están relacionados con los vínculos sociales, juegan un rol fundamental, sustentan lo que es el amor romántico, ¿no? Vinculan la endorfina a la madre con los hijos, o sea, tiene una función de hacernos sentir muy bien. Entonces, justamente lo que buscan es cómo podemos mantener ese proceso, la mayor parte. Dado que esos son procesos químicos que suceden en el cerebro, de alguna manera, decís, sintéticamente, conociendo la fórmula de esas hormonas, los podría reproducir en un laboratorio y podría utilizarlo para personas que capaz tienen algún problema de que esto sea un proceso que los ayude, ¿no? De hecho, no solo se trata de hacer eso, sino trata de crearlos de forma artificial,
de poder tratar de lograr esos procesos. Claro que cuando Fede lo empieza a nombrar y vos empezás a escuchar hablar de serotonina, de oxitocina, de serotonina o de endorfinas, vos decís, pero las endorfinas son las del ejercicio, la serotonina es desde los procesos de felicidad. Y vos decís, pero esto yo lo logro con la meditación. Sí, sí, claramente. O con los ejercicios. Sí, claramente, pero en algunos lugares, como decía Fede, de un punto más pragmático, están tratando, con algunos resultados, están tratando de, bueno, ver, ¿cómo podemos hacer esto para que funcione hoy, ya, inmediatamente? En la búsqueda de, bueno, yo quiero que esto funcione ya. Vos decís, no, pero es que yo hace 10 años que hago yoga, que medito, que me conecto, que estoy en temas de conciencia y logro eso. Pero no quieren esperar 10 años, quieren hacerlo ya. Y entonces, bueno, hay mucho de estos trabajos, ¿no? Claro, y aparte, otro tema fundamental, Juanpa, es lo tengo que hacer yo. En cambio, si me tomo una pastillita, no lo tengo que hacer, ¿no? Con las consecuencias correspondientes que esto puede traer. Pero acá también es bueno que derribemos ciertos mitos, ¿no? Que tenemos de doble moral en nuestra sociedad, en muchas cosas. Los psicoactivos actúan sobre nuestro sistema nervioso, ¿no? Y tenemos muchos psicoactivos que utilizamos o los permitimos que los utilicen y otros que los crucificamos si los utilizan, ¿no? El café todas las mañanas. O todo el día. Obviamente, todas las mañanas hace que esos químicos empiecen a funcionar en el cerebro para tener más energía. La nicotina, el alcohol también, ¿no? De por sí uno podría decir, por algo el coffee break, ¿no? Fue puesto en sus momentos en las empresas porque era algo que hacía que el empleado sea más productivo, ¿no? Y hoy en día el break para fumar también. Y la hora feliz, ¿no? Que se pone, o sea, todo eso ayuda. Pero si capaz decimos, no, mira, lo que es la mescalina, el psilocibin o el DMT, eso es algo que ya no lo permitimos. Que lo vemos como algo prohibido. Y acá no estamos diciendo que tiene que estar permitido o no. Lo que estamos diciendo es que a veces a los mismos procesos lo vemos con ojos diferentes porque alguien nos dijo que lo veamos con ojos diferentes. O porque vas a decir, no es lo mismo, un café que... Mira, no importa si es lo mismo o no es lo mismo, si tienen la misma potencia psicoactiva o no la tienen. De hecho, los argentinos, quizá quien no sea argentino le cuesta un poco más entender, los argentinos andamos todo el tiempo generando una infusión de una planta que era usada y que era usada por los druidas. Alguien dice, ¿qué planta por los druidas? Bueno, la yerba mate, ¿no? La Mandragona paranaensis. Y la yerba mate no es que la tomamos porque nos gusta y que sí, la tomás porque es un ritual y porque nos gusta compartir y nos gusta tomarte un mate, pero también tiene procesos activos que se generan en la yerba mate, por eso se dan en cierta tierra, con cierta condición, y yo no puedo llevar una planta de yerba y sembrarla en Córdoba porque no me nace. Y tengo que tenerla en ciertos lugares con ciertas condiciones, que entonces no nace, sí nace. Lo que pasa es que no produce lo que mal se llama mateína. Vos podés llevar una planta de hierba y sembrarla en otro lado y va a crecer, no es que no va a crecer. El tema es que no va a generar de hecho, las que se siembran muy sobre el norte de Corrientes no tienen la misma fuerza de la hierba porque no pueden generar ese proceso que no es mateína, eso se llama en realidad es cafeína, pero que genera un proceso psicoactivo. Tomo mate para quedarme despierto, para manejar, pero eso está perfecto, ¿no? Exacto. Y acá todo esto que podríamos decir no es nuevo, porque realmente cuando hablamos de todas esas plantas que como muchas culturas las llaman plantas sagradas, esto ha estado en las culturas americanas y europeas y asiáticas desde siempre, desde los pueblos originarios. Y hoy la ciencia como que se empieza a acercar y a permitir un poco más investigar sobre todas estas acciones. Como bien decía Juan Pablo, ¿no? En los años 70, el LSD que salió de los laboratorios de una universidad en los años 50 y después, al principio, fue como
permitido, después se fue baneando, ¿no? Se fue prohibiendo a medida que fue pasando el tiempo, pero hoy en día es como que está volviendo a permitir estudiarse para ciertos temas terapéuticos en dosis quizás más pequeñas, ¿no? En 1970, cuando se produjo el gran problema en Harvard, que tuvieron que echar a esos investigadores y todo eso, con estados alterados de conciencia, hoy se está trabajando en lo que, después de todo ese problema, durante mucho tiempo era mala palabra para los investigadores de la conciencia y de la mente, el LSD, hasta que empiezan a aparecer los que empiezan a hablar de las microdosis. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de microdosis? Estamos hablando del 1/10 o 1/20 de una dosis recreacional. Estamos hablando de usar pequeñas dosis, muy pequeñas dosis, lo que llaman hoy las microdosis, de LSD, entre otras cosas, ¿no? Peyote y se investiga con varias cosas, y empiezan a descubrir los procesos maravillosos que generaban en las personas estas microdosis. De vuelta, mayor creatividad, estar más atento, conciencia plena, atención plena, y empiezan a darse resultados que empiezan a llamar la atención de estos investigadores. Jane Pittman, por ejemplo, es uno de los que está primero en este punto, que empieza a descubrir que las personas tenían más resistencia física, estaban más atentos, y hay una historia, Fede, que es buenísima. La cuenta el mismo Jane Pittman, que en un momento se encuentra con un amigo de él, él es neurocientífico y está trabajando en este proceso, pero hay un amigo de él que es antropólogo. Y él le empieza a hablar de los descubrimientos de la microdosis y de la importancia de la microdosis, y estamos descubriendo esto y descubriendo lo otro y descubriendo esto. Y este hombre lo mira y le dice, bueno, descubrimientos llaman los blancos ignorantes cuando logran descubrir lo que ya sabían desde siempre los indios sudamericanos, le dice ¿no? Y él empieza a explicarle que los pueblos originarios de toda Sudamérica siempre conocieron el proceso de la microdosis, de que grandes dosis de peyote, de ayahuasca, de lo que sea, generaba problemas. Y que ellos nunca usaron grandes dosis, que ellos usaban microdosis que les permitían caminar en los desiertos y construir y hacer un montón de cosas. Y empiezan a descubrir cosas maravillosas. Hoy, Fede, hablábamos de este experimento de salir de la caja, ¿no? Y cosas que, claro, cuando las escuchas, vos, yo, cualquier persona dice, pero entonces es muy bueno este proceso. Si querés contarlo de experimento de salir de la caja, que creo que es un buen dato para entender qué es y cómo funciona la microdosis, ¿no? Exactamente. En la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, hicieron un experimento, porque todo esto ha llegado ya a las grandes universidades de Estados Unidos, para ver cómo puede incrementar las capacidades del ser, ¿no? Y estos eran hay un famoso ejercicio que son 9 puntos y hay que unirlos a los 9 puntos con 4 líneas sin levantar la mano de la hoja, ¿no? O sea, unirnos con un lápiz sin levantar la mano de la hoja. Y obviamente ponen el grupo que es el grupo que le dan esta microdosis, el grupo que le dan un placebo y al grupo que no le dan nada, que es el grupo con el que corroboran, ¿no? Y bueno, del grupo que no le daban nada, la gran mayoría no, el 100% no podía resolver el ejercicio. Y el grupo que tenía esa microdosis, el 90% resolvía ese ejercicio. Mismo las personas que habían pasado por el grupo de control primero, que después los pasaban por el grupo con la microdosis, resolvían el problema. Un problema que días anteriores no lo habían podido resolver. Obviamente que esto uno lo puede escuchar y puede decir, wow, esto es fantástico, ¿no? Pero realmente tenemos que comprender el proceso. Y como bien decíamos, esto se habla desde muchos lugares, ¿no? Como Graham Hancock, ¿no? El escritor, investigador, que él dice, tiene una frase conocida que dice, a todos los políticos les deberían requerir tomar ayahuasca 10 veces antes de asumir el cargo. Porque él, que es tan pro de todos los procesos de los pueblos originarios, en el sentido decía que la expansión de conciencia con la que el ser llega debería ser casi obligatorio para seres que son totalmente pragmáticos y terrenales como pueden ser los políticos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es que
sí se han abierto las investigaciones a todos estos procesos. Lo que cuesta entender en este momento es que hoy la ciencia empieza a descubrir la microdosis, que era lo que tomaban los pueblos originarios, y cómo podían tener la capacidad para descubrir, entender, caminar, generar proezas físicas, intelectuales o creativas. Entonces hoy empezamos a entender, oh, wow, todos estos tipos sabían todos. El gran problema que se encuentra la ciencia es que cuando va a buscar a estos pueblos, de repente ellos ya no lo usan más. Los que siempre supieron cómo usarlo y que siempre lo usaron en las microdosis, de repente te encontrás que en los últimos años no lo usan más. ¿Por qué? Porque hablan de un proceso de elevación de frecuencia, hablan de un proceso planetario, hablan de un proceso del ser, que claramente todavía los investigadores dicen, bueno, no sé de lo que me estás hablando, pero estas personas no lo usan más. Y dice, pero si ahora nosotros acabamos de descubrir que lo que ustedes estaban haciendo estaba correcto, ¿cómo ustedes no lo usan? Y ellos le dicen, pues ya no necesitamos usar más. Claro que obviamente en las grandes corporaciones dicen, pues qué bueno darle a nuestros ejecutivos microdosis, qué bueno generar estos procesos. Pero también hay otros científicos que empiezan a darse cuenta que si ellos estaban acertados antes, también deben estar acertados ahora. Cuando dicen, ya no es momento, ya no es tiempo. Exactamente. Y se ha empezado a estudiar desde muchos lugares, desde muchos lugares que dijeron, y la mayoría de estos científicos son grandes seres que han dedicado muchos años también a la meditación. Por lo tanto, pueden generar una unión, ¿no?, de ciencia y espíritu, ¿no? El caso de Richard Davidson, de Daniel Goleman, que tienen años meditando, de Roland Griffith también, que acercan todo esto. Se ha generado una gran industria atrás de esto, y es más, hay muchos, podemos llamarlos inversores, que hablan que la industria del futuro va a ser la industria farmacológica dirigida y enfocada a estos procesos no convencionales de conciencia. Pero yo creo que acá lo principal es comprender esto que nos comenta el doctor Robert Siegel, que ya no está más en este campo, ¿no?, farmacologista, que era profesor asistente part-time de la Universidad de Harvard, que él habla cómo la naturaleza, muchos de los animales buscaban alterar su conciencia, ¿no? Los perros lamiendo sapos, los caballos comiendo hierba loca, las cabras comiendo hongos, los pájaros masticando semillas de marihuana, los gatos con hierba gatera, hasta los canguros de Australia comiendo semillas de amapola y todo eso. Pero, él decía, los cadáveres de los pájaros ensucian las carreteras después de ingerir eso. Los gatos pagan esa adicción a las plantas con daños cerebrales. Las vacas envenenadas con hierba mueren poco tiempo. Los monos desorientados ignoran a sus crías y se alejan de la seguridad de las tropas. Y los seres humanos no son diferentes. Aquí entra un concepto que debemos empezar a entender. Cuando decimos todo viene de adentro y nada viene de afuera, no quiere decir que de afuera no puedan venir cosas. De hecho, de afuera pasa toda la vida. Pero todo lo que nos llega de afuera, a través del mundo de la materia, del campo de la materia, del campo de la polaridad, tiene y de hecho cumple las leyes del campo polar. ¿Qué significa esto, las leyes del campo polar? Es la misma ley del campo polar que vos vivís cuando te tomás una pastilla para parar el dolor de panza, pero quizá genera un problema en el hígado. O que calma el dolor de cabeza, pero genera un dolor de panza. Porque en el campo de la polaridad, en el campo de la materia, cuando vos haces algo, un proceso que viene desde afuera, desde el campo polar, desde el campo de la materia, desde el campo de bueno o malo, siempre cada efecto va a estar con su contrapartida, porque no podría quedar desequilibrada la energía. Es decir, lo que están estudiando es que las microdosis ayudaban. Y no solo la microdosis, porque hay tecnología donde hay emisores de ciertas frecuencias y de ciertas ondas que pueden cambiar las ondas cerebrales. Pero todo eso, lo que no puede evitar es su consecuencia, porque viene de afuera.
Claro, pero es más rápido, pero entonces yo no tengo que hacer un proceso interno. Lo único que tengo que hacer es encontrar la microdosis o encontrar la máquina que me emite la onda justa, que me cambia la frecuencia. Sí, claro, pero no vas a poder evitar las consecuencias que las traen porque es el concepto del universo en el que estamos. Lo que viene de afuera, del campo polar, campo de la materia, tiene que tener su contrapartida. No hay bien sin mal, no hay guerra sin paz. Y desde el punto de vista como decíamos, de las drogas, permitidas o no, vamos a ir un poco a la tecnología. ¿Qué es lo que nos da la tecnología en esas investigaciones que se están realizando? ¿No? Y alguien puede decir, mira, yo no voy a ingerir nada de eso porque la verdad no me interesa, pero también en las investigaciones se dieron cuenta que grandes deportistas, podríamos llamarlos de deportes de alto riesgo, también alcanzaban esos estados cuando lo estaban haciendo. Entonces decían, ese estado también se puede alcanzar en esos ciertos momentos. El problema es que no todos podemos acceder a ese tipo de deportes, porque imagínate, uno de esos es un salto en grupo en paracaídas, ¿no? Que capaz lo puedes hacer una vez en tu vida, un salto en paracaídas, 2 veces como mucho, pero son pocas las personas que se dedican a eso constantemente. O ni que hablar de los que vuelan con los trajes. ¿No? Eso es algo que sí, mis respetos, ¿no? No, el volar con los trajes es algo que voy a hacer algún día. Un gran traje grande tiene que ser el mío, ¿no? Que me sostenga, pero bueno. Pero va a haber. Que muchos de los que lo hacen, por otro lado, muchos de los que lo hacen son seres que también, eso los lleva después a buscar procesos interiores, ¿no? De búsqueda interna, porque quieren alcanzar ese proceso de éxtasis que hablábamos al principio, ¿no? Entonces, un grupo de paracaidistas, ¿no? Que fueron campeones, por ser un abogado que trabajó en los mejores estudios y llegó un momento que eso no lo llenaba, empezó a dedicarse al paracaidismo, fue campeón mundial de paracaidismo y todo, empezó a crear lo que se llama los famosos tubos de aire, ¿no? Que hoy están por todo el mundo, donde uno puede vivir la experiencia de flotar en el aire, pero sin el riesgo de tener que lanzarse de un avión a más de miles de pies de altitud. Y tan seguro es esto que hasta un niño de 3 años lo puede hacer. Pero nuevamente, uno podría decir, claro, sí, no es lo mismo estar saltando en una montaña que estar metiéndome en un tubo de aire. No, claro. Y por otro lado también, si eso es lo que a vos te hace alcanzar ese estado, ¿qué pasa cuando no estás ahí? ¿No? O sea, está buenísimo eso. Pero ¿qué pasa cuando no estás ahí? ¿Cómo puedo llevar eso a mi vida diaria? Porque es buenísimo alcanzar ese estado de máxima concentración. Pero cuando me voy, ¿qué pasa? No hay vida si no es a 200 kilómetros por hora. Claro. No hay vida si no es en la cuerda floja. Porque ese estado alcanzado de vuelta, de nuevo, de forma rápida, de forma valiente, sí, claro, o no, o de forma audaz, si querés, o no, o hasta mismo intrépida, si te gusta, rápidamente lo puede conseguir. Pero como todo proceso que viene de afuera, se vuelve adictivo y empieza a hacerte vivir, sentir, esperar que no hay vida fuera de ese proceso. Y la vida es solamente esperar el momento de volver a sentir. Exactamente. Y esto es parte de lo que la tecnología nos ayuda o ayuda está puesta al servicio y se sigue investigando y se sigue trabajando, ¿no? Y hace muy poco, un ingeniero en robótica, Michael Siegel, creó lo que él llama la ingeniería de la iluminación, ¿no? Que cuando lo vimos con Juan Pablo esto, lo primero que pensamos fue en la Atlántida, ¿no? Y ahora vamos a ampliar un poquitito sobre eso, ¿no? Pero les quiero comentar un poquitito lo que Michael Siegel realizó, ¿no? Él, ingeniero en robótica, trabajaba en Silicon Valley, en empresas de tecnología, y empezó a sentir que eso no lo llenaba. Entonces empezó a buscar, viajó a Sudamérica, viajó a la India, y estando en un retiro en California, como que tuvo un momento de iluminación.
así lo cuenta él, ¿no? Donde dijo, tengo que poner mis servicios a la ayuda de las personas para que puedan alcanzar el estado que estoy alcanzando yo en este momento, ¿no? Y él dijo, la meditación, él la veía como una técnica que al día de hoy podía ser mejorada desde la robótica y la ingeniería, ¿no? Y es ahí que él crea esa ingeniería de la iluminación, donde hay máquinas que nos tiran de alguna manera un feedback inmediato, tanto de nuestras ondas del corazón como las ondas cerebrales, que pueden a través de un sonido, ¿no? Pasar el latido del corazón a un sonido que hace que se armonice inmediatamente, se logre esa coherencia cerebro-corazón en uno y en el entorno, que puede ser un equipo de trabajo, una familia, un grupo de amigos, etcétera, etcétera. Y nuevamente, uno podría decir, pero pará, esto yo lo logro normalmente. Sí, claro, hay personas que capaz no lo hacen así. Y hay alguien que dice capaz, sí, pero no siempre y en todo momento. Pero bueno, ¿por qué decimos que esto también nos hizo salir esa palabra primero, ¿no? La Atlántida. Quizá algunos conozcan más o menos sobre la Atlántida, quizá algunos conozcan desde el mito de Platón, quizá otros conozcan un poco más de información. Tiene que ver con esta cultura, con esta que buscaron, sí, el proceso de ascensión, sí lo buscaron a través de procesos internos, pero en algún momento empezaron a ser también seducidos por la tecnología, donde la tecnología para la ascensión, para la iluminación, y vamos de vuelta, todo lo que te pueda parecer más rápido, te pueda parecer una ayuda, claro, porque quizá vos escuchás esto y decís, uy, yo quiero la máquina de Michael, que me sintoniza, porque es un día que estoy complicado en el trabajo, te imaginas, tengo la máquina, la prendo y entonces me sintoniza la coherencia corazón-cerebro y ese día estoy súper conectado, no importa lo que está pasando. También lo puedo hacer con un ejercicio de meditación, de yoga, pero no tengo tiempo con el medio del trabajo, imagínate ponerme a hacer esto, cambio, poniendo la máquina. Yo te entiendo, o sea, me parece increíble. Al mismo tiempo, todo lo que viene de afuera tiene que cumplir su ley en la polaridad. Y lo que ayuda por un lado lo tiene que desayudar por otro. Quizá no es tiempo de volver a cometer los mismos errores después de 13.000 años. Pero totalmente. Y también de ponernos cada uno... Se te había cortado, Juanpa. En el trabajo. Se te cortó cuando dijiste los errores de hace 13.000 años. Y se te está cortando ahora, me parece. Pero el punto principal acá es, obviamente, cada uno tiene la libertad de hacer lo que sienta y lo que busca. Y a veces también poner las cosas en perspectiva, ¿no? Porque a veces decimos, no, la tecnología, no, eso es todo de adentro. ¿Usás anteojos? ¿Usás anteojos? Bueno, eso es una tecnología que permite incrementar tu visión. Lo que Mike hace es una tecnología que permite que las frecuencias y los químicos que se producen en el cuerpo sean más armónicos o sean en mayor cantidad. Que uno resuene o no resuene con eso es tema de uno y eso es lo importante. Lo que sí tenemos que darnos cuenta es que todo lo que viene de este campo cumple la ley de este campo, que es de la polaridad. Por otro lado, si yo dependo de la tecnología para alcanzar ciertos estados de armonía y demás, ¿qué pasa el día que no hay electricidad? ¿Qué pasa el día que se corta la electricidad? ¿Qué pasa si viajo y no tengo eso? Nuevamente, cada uno lo puede llevar a donde quiera y lo puede utilizar hasta el punto que quiera. Es bueno que cada vez la ciencia, de alguna manera, la ciencia occidental, se vaya acercando a querer comprender los procesos internos del ser. Pero a mí, personalmente, todos estos procesos a veces me parecen que nos alejan realmente del ser original que somos. Nos distraen del ser original que somos para llevar nuestra atención más hacia afuera y darle más importancia hacia otras cosas que hacia nuestra propia conexión, hacia nuestro propio
poder interno que está en nosotros. Pero, ¿cuál es el tema? Y es lo que, por eso los ingenieros de Google habían empezado cuando los fundadores de Google, que también meditaban, también andaban en sus procesos de conocimiento interno, decían, bueno, queremos llevar todo esto a todos los empleados. Y hasta crearon lo que se llama el G-Pause. Vieron que Google llama todo con G, ¿no? Es el Gmail, el G Suite. Entonces, G-Pause, era G-Pausa. Es un lugar, un centro dentro de Google, de toda esa ciudad de Google que tienen, donde es un centro de mindfulness, de atención plena, de meditación y demás. Y el que dirigía ese centro dijo, mira, funciona bastante bien. ¿Cuál es el problema? Que los empleados, ingenieros, ejecutivos que ya meditan no tienen ningún problema, comprenden perfectamente los beneficios. El problema son los que no lo hacen. Esos como que no se enganchan. Entonces, de ahí empezaron a invertir ellos en tecnología. Obviamente es una empresa de tecnología, o sea que están abiertos a todo lo que sea la inversión de tecnología, a ver cómo se pueden alcanzar esos procesos. No, cada uno va por donde va. Para mí, no dejan de ser procesos que de alguna manera nos alejan de nuestro ser original, porque nos llevan hacia afuera, esperando que de afuera va a venir una solución. Lo que Mike Siegel decía es como diciendo, esta tecnología es una meditación avanzada. Pero como bien decía Juanpa, podemos estar cayendo en un error de ego inferior, de ego humano, de sentirnos más capaces que todos, con esta pequeña comprensión intelectual que tenemos acá, de querer manifestar poderes que están en nosotros y que de alguna manera pueden llegar a distraer. Eso es básicamente lo que está sucediendo al día de hoy en cuanto a lo que es estados no convencionales de conciencia, tanto por drogas psicoactivas o en tecnología, ¿no? Que eso es lo que vimos hoy. Lo que vamos a ver la próxima semana es justamente el arte cómo juega un rol fundamental en todo este proceso y cómo también se está utilizando de alguna manera para que podamos lograr esos estados. Nuevamente, algunos les puede resonar, a otros no, pero la información ahí la vamos a dar. Lo que a nosotros nos interesa es la conexión, y de eso es lo que vamos a estar profundizando sobre todo, que ese es el proceso donde nosotros sentimos que es el proceso real de ahí. Pero el arte también juega un rol fundamental, y el arte, por más que venga de afuera, es como un gran bastón de apoyo que se puede tomar, ¿no? Tanto la música, sobre todo, juega un rol clave en todo ese proceso. Pero también el arte a través de las imágenes también. Pero, nuevamente, son cosas externas y el objetivo siempre debería ser no depender de nada externo. Ahí volviste, Juanpa. El arte, ahí volví, vuelvo. El arte, cuando sale de adentro, cuando uno entra en el estado de éxtasis de creación, música, pintura, escultura o lo que sea, genera ese proceso de éxtasis. Cuando alguien está pintando, dibujando, haciendo música, cantando, que genera ese proceso y que claramente irradia a otras personas que puedan apreciar ese proceso. Y entonces, claro, también genera este proceso. Pero bueno, vamos a estar metiéndonos un poco de lleno en eso. Como decía Fede recién, cada uno, y claro, y te entiendo, cuando escuchás que hay una máquina, cuando escuchás que hay un proceso a través de microdosis, dices, wow, lo que yo vengo tratando de hacer hace 5 años lo podía hacer con una máquina. El tema es, ¿por qué tiene que costar? Bueno, es que no tiene que costar. Es que puede ser vivido de otra manera. Hacia eso nos vamos a referir. Es que tiene que costar muchos años para tener los efectos que tengo con la máquina. La verdad es que la experiencia Fede y nuestra en los talleres de activación es que los resultados son de un día para el otro, pero venga. Totalmente. Lo vamos a estar viendo la semana que viene. Así es, no tiene por qué ser otro. Y antes de irnos, rápidamente, y viene Patricia con Salud Consciente, del 14 al 24 de julio, para los miembros del Club Pineal hay un gran desafío de 10 días para la manifestación, donde vamos a estar en esta reunión que vamos a tener el martes 13, ¿no? Para todos los miembros del club, donde vamos a estar compartiendo claves y un proceso
para desafiarlos durante 10 días, ¿no? Entonces, muy interesante, tenés que ser miembro del club, ¿no? Si no, sumate al club, es un proceso súper fácil, súper beneficioso, dado que la transformación es justamente un proceso, ¿no? Entonces, te acompañamos en todo ese proceso a través del club. Y se viene un nuevo taller, Juanpa, el 7 de agosto. El 7 de agosto, donde son 4 horas, 9 dinámicas para trabajar y equilibrar, poner en una misma frecuencia, poner en un mismo nivel. Quizás andas muy bien en finanzas y mal en amor, quizás andas muy bien en salud y mal en realización, o en relaciones, o en amor. Y eso, bueno, digo, bueno, ¿sabes qué? Ese dominio que no me anda lo dejo para la vida que viene, lo dejo para mi próxima vida. Ha llegado el momento de poder vernos, observarnos, corregirnos, ayudarnos. El proceso es individual. Nadie lo va a hacer por vos, nosotros no lo vamos a hacer por ustedes no lo van a hacer por nosotros, pero nos juntamos un grupo de personas el 7 de agosto, donde nos vamos a apoyar y acompañar. Y en estas 9 dinámicas que nos van a permitir acompañarnos, me van a permitir impulsarnos y yo ser tu impulso, y que vos seas el mío y generar ese camino. Para eso nos estamos viendo el 7 de agosto. Conexiónpineal.org, ahí consultás con alguien, hablás con alguien y te implica, te cuenta cómo sumarte a este taller. Y también estamos sumándonos el 23 estamos haciendo un retiro en San Luis, en Juana Coslay, para soñar sin límites y concretar sueños. O sea, hay de todo para hacer por Hay de todo. Hay de todo. Y lo del 7 de agosto no necesita ninguna preparación previa ni experiencia previa, ¿eh? Así que para vamos despidiéndonos, Juanpa. Nos vemos la próxima semana. Quedan con Patricia en Salud Consciente. Hasta el próximo encuentro. Gracias, Mateo. Gracias todos ahí. Bye, bye. Bye.